es parte de eso. Bueno, ¿quién puede hacer un resumen hasta acá de lo visto? Bueno, yo salvo lo de la clase pasada, bueno, pasada no, la de redes neuronales neuronales que la tengo que ver grabada, más o menos empezamos a ver cuál era el ciclo de análisis de datos y de cómo hacer machine learning, cómo analizar los datos, cómo pulirlos en base, vimos librerías que nos daban el mejor algoritmo en base a nuestro problema. Y bueno, hasta ahora habíamos visto todo ese tipo de manejo de datos, varias librerías. Bien, ¿quién más puede complementar lo que dice Lucas? Yo. También vimos que el problema es que se quiere mucha información y no está ordenada ni clasificada bien. Porque cuando se tiene un dataset tiene que ser sí o no, o uno o cero. No puede haber valores intermedios como tal vez, o tal vez sí o tal vez no. Entonces vimos que un problema grande de los datasets es que hay información muy gris. Entonces hay que hacer blanco y negro siempre. Bien, La secuencia del proceso es tipo definir un problema, la inyección de data preparación, data segregación, modelo, y esas cuatro se repiten al principio hasta que el modelo queda entrenado muy bien y después ya puede el modelo de evaluación, el development y el performance. bien. ¿Quién más puede agregar algo a eso? Em, yo agrego que habitualmente el problema más complejo es la limpieza de datos de por sí, que siempre nos llega eh, mucha, como dice, mucha data que no sabemos qué hacer, entonces tenemos que, nada, convertirla a algo usable, evitar no, puntos flotantes, porque le cuesta más al modelo entrenarlo. Nada, que en lo que es Machine Learning, el 80% suele ser, nada, este proceso de limpieza y pues la parte del entrenamiento. Bien. ¿Alguien más recuerda algo? Sí, también vimos varios conceptos como la clasificación, la Muy bien. clusterización, que bueno, la clasificación es cuando se agrupaban datos en base a ciertas características y la clusterización es el algoritmo busca un criterio para hacer ese agrupamiento. Bien. ¿Y qué más de ahí? ¿Quién puede sumar algo más? ¿Nadie recuerda más nada? Para la clasificación siempre tenemos un target definido. Eso está muy bien. Tomás, Y eso atado a lo del auto machine learning, sí, eso la es herramienta, ¿no? Que se la encarga de... herramienta que utilizamos. ¿Alguien más recuerda algo? Julieta, Ignacio, Julián, Facundo, Oliver, Janina, Javier, Chiara, Francisco. Yo sé que la última clase vimos redes neuronales, pero Está bien. la tengo que ver, está grabada. Bueno, un par de cosas que tienen que entender. En primer lugar, los problemas, como decía Tomás, son en realidad de tres tipos a los que nos vamos a enfrentar. Uno es de clasificación, decimos que es clasificación cuando nosotros de antemano, nuestro conjunto de datos, nuestro dataset, está ya definido, ya tiene clases marcadas.
alguien, de alguna forma, en este punto no os importa saber por qué lo hizo, tiene un conjunto de clases ya asignadas, un target que se le dice habitualmente. Alguien dijo, estos registros son de la clase A, estos registros son de la clase B, estos registros son de la clase C. Punto. Eso que hace que la familia de algoritmos que trata de atacar ese tipo de problemas, lo que va a hacer es, para que ustedes lo tengan así en forma más, la forma figurada, tómenlo con pinzas esto, es, van de atrás hacia adelante. ¿Qué quiero decir de atrás hacia adelante? Van, miran las características, cuáles son las características que tiene, cuáles son las clases, disculpen las clases, y después voy a ver para cada una de esas clases todas las features, todas las columnas, todas las características, lo estoy diciendo como sinónimo para que lo tengan bien representado ustedes, va a tratar de encontrar los valores similares, que es común para decir que esos elementos pertenecen a esa clase. Y ahí va a ser lo que va a describir esa clase. Una de las familias muy importantes que se utilizan para trabajar con esto son los algoritmos que pertenecen a árboles de inducción. Son una familia donde están el Random Forest, el XGBoost, el IGBM, entre otros. Lo que hacen es generar árboles diciendo, bueno, en función de esta clase, si es esto, si es lo otro, si va dividiendo, va armando una estructura de árbol, cada uno a partir de cada una de las features, y nos va a decir, bueno, acá está el resultado. Es por esto que esta clase se caracteriza. ¿Ven? Yo a la clasificación le tengo que dar las clases y el algoritmo toma esas clases y trata de explicar en función de las características que tiene por qué esos elementos están rotulados dentro de esa clase. Ventajas y desventajas de ese proceso. Ventajas. Es mucho más preciso porque yo de antemano le dije a dónde quería apuntar al algoritmo, a estas clases, no quiero cualquier clase, a estas clases. Con lo cual, el resultado va a ser más preciso. Desventaja de esta familia de algoritmos. Alguien tuvo que rotularlos. El alguien puede ser otro algoritmo, personas o lo que sea. Pero alguien se tuvo que tomar el tiempo, el esfuerzo, el trabajo para poder rotularlos. Por otro lado, tenemos los algoritmos de clusterización, como bien decía Tomás, que son los algoritmos de clusterización. Bueno, los algoritmos de clusterización son algoritmos que, haciendo una analogía con lo que habíamos dicho con la familia de algoritmos de clasificación, en vez de empezar de atrás para adelante, empiezan de adelante hacia atrás. Como yo no tengo en la clusterización ninguna clasificación, no tengo ningún target, ninguna clase asignada a cada uno de los registros, los algoritmos empiezan a analizar las características, las features, y después
definen qué clases, cuántas clases tengo y de qué tipo son. O sea, por qué el algoritmo está poniendo un registro en esa clase. ¿Ven? Uno tiene clasificación y el otro no. Es algo que si ustedes quieren trabajar en Machine Learning, tienen que tener bien presente, tiene que ser el Padre Nuestro para ustedes. No pueden dudar en la diferenciación entre uno y el otro. Ventaja de esta segunda clasificación. Ventaja de esta segunda clasificación. ¿Cuál es? La principal ventaja es que yo me evito ese preproceso. Yo no tengo que asignarle una clase, es un paso menos que tengo que hacer. Desventaja, hipotética, entre comillas, el algoritmo va a agrupar como él entiende. Entonces, yo tengo un trabajo secundario, una vez que el algoritmo funcionó, ya dijo, trabajó, se estabilizó y generó todos estos clústeres, que es tener que entender por qué el clúster fue construido de esa forma. Entonces, no es que los algoritmos de clusterización sacan todo el peso de encima, nos sacan todos los problemas de encima. Lo que hacen es nos ayudan en una parte y ya nos dan la información un poco más cocinada, ¿no? Digerida. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora podemos agarrar un subconjunto de todos los registros que tenía en mi dataset, los que el algoritmo definió como clase, y en ese momento agarrarlos y ponerlos a evaluar y decir, ¿cuáles son las características comunes de todos estos registros? Esa es la principal diferencia entre los algoritmos de clasificación y clusterización. Exacta, eso es otra familia, Javier. Es una familia particular de algoritmos. Ahora vamos a ver un par de características más de esto y vamos a hacer una pequeña lista de problemas que vamos a encontrar en los conjuntos de datos. Y esos conjuntos de datos, vamos a ver que una de las características que pueden tener pueden estar representados en esos outliers que vos acabás de mencionar. Entonces, ¿a alguien le queda duda en términos generales la diferencia entre la familia de algoritmos de clasificación y la familia de algoritmos de clusterización? ¿El silencio es aceptación? Bien. No, o sea, básicamente uno ya tiene la clasificación y trabajan a partir de eso y otros crean clasificaciones, ¿no? ¿Me entendí mal? Exacto. O sea, el segundo crea las clasificaciones. Lo que tienen que entender es que el resultado final de las dos familias es lo mismo. Es un dataset asignado a una clase particular. ¿Entienden? Vienen por dos caminos distintos, pero el final es exactamente el mismo. Por eso es bueno que entiendan bien las diferencias, porque muchas veces solemos confundirnos con eso. Ahora bien, en la práctica,
Cuando a nosotros nos dan un dataset ya clasificado para que hagamos un modelo, tenemos un dataset, pregunta de examen, dataset ya clasificado, nos lo dan, lo limpiamos, hacemos todo lo que habíamos dicho hasta este momento, lo corremos por alguna herramienta, alguna librería de clasificación y obtenemos la clasificación. La pregunta ¿es conveniente hacerlo a ese dataset, pasarlo por un algoritmo de clusterización? ¿Y cómo? Son las dos preguntas. Vamos, déjenme saber la opinión. Como sea, esto no es No, yo creo que no es conveniente y en todo caso, si lo querés hacer, tendrías que, bueno, sacarle, ¿no? La columna que te representa. Ahí está. Esa segunda parte, perfecta. Hay que sacarle la columna target, indudablemente. ¿El resto opina como Tomás que no es conveniente? Yo creo que también depende por un tema de tiempos, pero quizá vos ya lo tenías por ahí mal clasificado. Ahí está. Y bueno, nada, los algoritmos por ahí. El Mejor. punto es ese, Lucas. Está bien ahí. Lo que dijo Tomás, la segunda parte es cómo se debe hacer. Tengo que agarrar, sacar la columna target y lo recomendable en función, si tengo tiempo, hay cosas que en la vida real no lo podemos hacer porque estamos siempre corriendo, pero si llegamos a tener el tiempo, es bueno que nosotros intentemos ese mismo dataset, pasarlo por el conjunto de algoritmos de clusterización. La justificación empírica es la siguiente. Si la clasificación está bien hecha, el resultado que debería encontrar el algoritmo de clusterización tendría que ser bastante similar a la clasificación que nos dieron en el dataset. Se deberían parecer mucho. ¿Está? Si encontramos ese resultado, que es el camino feliz, el que todos queremos obtener, diríamos, ya está, vamos por el buen sendero, estamos caminando por la buena senda. ¿Por qué? Porque yo recibí una clasificación que la hizo alguien. Por otro lado, para validar esa clasificación me tomé el tiempo, saqué la columna target, lo pasé por un algoritmo de clusterización y lo comparé y la inmensa mayoría coincide, bárbaro, estamos bien. Pero el problema es, que es lo que seguro nos va a pasar, es que no coincida. Una parte va a coincidir, siempre coincide en una pequeña parte o quizás 60% de los registros coinciden en clases contra clusters, pero otra parte no coinciden. ¿Y eso qué está haciendo? ¿Y cómo influye eso en mi algoritmo de clasificación? Porque eso es lo importante. Esto lo estamos haciendo porque queremos encontrar cuáles son los potenciales problemas que tiene nuestro algoritmo de clasificación, que puede tener al momento de dar una respuesta.
¿Qué se imaginan? Que pueden llegar a ser outliers. Puede ser outliers 1 o lo más fácil, están mal clasificados. Muchas veces las clasificaciones que ustedes reciben de los conjuntos de datos no son dadas por reglas estrictas. Fueron puestas muchas veces por usos y costumbres en la empresa y empezaron, esto pasa tal cosa, esto pasa tal otra, y fueron marcándolos así a lo largo del tiempo. Pero nadie se tomó el esfuerzo de validar esa conjetura, ¿no? Hacer un experimento, una hipótesis, tomar una hipótesis de trabajo en función de la clasificación que se tenía y agarrar y decir, bueno, ¿está bien o está mal? ¿O por qué quedó esto acá si no se parece en nada y está marcado como de una clase que no tiene nada que ver con las características generales de la clase? Eso es lo que en la vida real, de forma habitual, en el trabajo les va a pasar. Le van a dar datasets clasificados que nadie se tomó el tiempo de decir, ¿y cómo es esto? ¿Por qué se hace esto? Y ahí le generan los grandes problemas al momento de trabajar con el algoritmo de clasificación. Al margen de la respuesta obvia, que en algún momento alguien se va a dar cuenta y cuando vean van a decir el algoritmo está funcionando mal, ahí vamos, Iván, el algoritmo está funcionando mal, uno, pero segundo, al momento de entrenar el algoritmo de clasificación, ese algoritmo de clasificación no puede funcionar bien y va a tener mucho más trabajo, esfuerzo, y el ratio de la métrica que ustedes trabajen muy probablemente no va a ser muy bueno. ¿Y por qué no va a ser muy bueno? Porque le están mezclando características dentro de una misma clase. ¿Ven la cuestión empírica de por qué deben validar siempre los datos aunque se los den clasificados, mientras que tengan posibilidades en la capacidad de cómputo y en el tiempo de entrega de pasarlo por un algoritmo de clusterización? Sí, Iván. ¿Por qué? O sea, si la clusterización suele ser más confiable, ¿no?, que la clasificación. La única razón por elegir la clasificación por sobre la clusterización vendría a ser un tema de tiempos. No, y de cómo querés dividir los datos. O sea, no es mejor una sobre la otra, sino que encaran un problema desde distintos puntos de vista. O sea, muchas veces la clasificación que vos tenés es buena, entonces al momento de entrenar es mucho más, el resultado es mucho más exacto porque vos ya le dijiste de antemano, quiero esta clasificación. Pero siempre que recibas una clasificación, pasalo por un algoritmo de clusterización para ver cuán diferente es lo que te da. Muchas veces el algoritmo de clusterización te puede dar un resultado diferente, pero cuando lo evalúas con el usuario te dice, está bien, lo agrupó de esta manera y esa característica está bien, pero nosotros queremos agruparlo de esta manera y lo forzamos de esta manera. Listo. Y te tenés que aguantar eso. Pero la idea es evaluarlo, pasarle El punto muchas veces, Iván, es cuando vos das un algoritmo de clusterización, el algoritmo también se puede equivocar y puede agrupar características que no son
las correctas. Lo que haces cuando ya tenés una clasificación y lo corres por una clusterización, te fuerza a vos, científico de datos, a generarte una pregunta de investigación, de decir, a ver, ¿qué pasó acá? Y empezar a validarlo, a revisar, a generar una validación. Ese proceso que te generó la comparación de los dos algoritmos, lo que termina haciendo es haciéndote analizar con mayor grado de profundidad ese dataset. ¿Te acordás en el primer paso, análisis exploratorio de datos? Bueno, lo que estás haciendo es extendiendo el análisis exploratorio de datos a esta etapa. Ok. Entonces ahí tienen una regla empírica en donde ustedes pueden decir, bueno, acá está, ya tengo una forma de validar esto. Tengo una forma de trabajar con esto. Sí, Javier. Un caso práctico. Digamos que te dan un dataset que está clasificado hay dos clases. Uno lo pasa por un algoritmo de clusterización y te da 6 clases, ¿no? Para vos saber que la clasificación que ellos hicieron está mal, porque ellos, bueno, pueden tener su criterio para en vez de separarlo en 6, separarlo en 2, ¿no? Exacto. Uno debería saber que si dibujo una línea, por ejemplo, tendrían que quedar de un lado los de una clase y del otro lado la otra clase y que no estén cruzados, ¿no? Como que no haya... Exacto, sí. Tendría que ser linealmente separable el problema. Ah, ok. Pero ahí fíjense que la solución, Javier, es volver al usuario, al owner de los datos y tener que revisar más. ¿Entienden cuál es el truco? Es que forzar a tener que ir con el usuario y a repreguntar, a repreguntar y a repreguntar. Cuanto más repreguntes y más conozcas del dataset y más lo puedas validar, va a resultar que va a ser mejor. Lisa y llanamente. Cuanto más preguntes, mejor. Y ya está. Cuanto más veas del usuario, del dataset y del comportamiento de los clientes, usuarios, lo que sea, mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder definir las reglas. El ideal de la ciencia de datos sería que una vez que ustedes lleguen al final del proceso, ustedes puedan detectar, describir muy precisamente cuáles son las características de ese conjunto de datos, cómo se comporta ese conjunto de datos, cuáles son, a ver, esta clase o clúster, para el ejemplo ahora ya lo estamos explicando en lo mismo, tiene estas características, se comporta de estas maneras. Cuando una persona hace una compra, a ver, un ejemplo trivial, pero para que les quede bien claro. Este clúster agrupa las personas mayores de 27 años que compran alimentos saludables en pequeños mercados de proximidad, a ese grado de detalle. Esta otra clase son personas mayores de 50 años que compran en grandes supermercados y compran alimentos principalmente bajo en sodios. Ese grado de detalle es el que ustedes le tendrían que dar como respuesta, al margen de que el algoritmo lo haga solo, como respuesta a esa interpretación que habíamos visto, al owner de los datos, al que contrató el servicio, el cliente interno o externo que tenemos. Ese es el grado de certeza. Y también lo que tendríamos que poder dar es ejemplos
donde son los valores de frontera. Esos valores que puede ser que caigan en uno o caigan en otro. Que sea mayor de 27 años, de por los 40 y pico, compra en un mercado de proximidad, pero compras principalmente alimentos con bajo sodio, productos que tengan bajo sodio. ¿Ven? Como todo va cambiando, como ustedes tendrían que ir pudiendo dar estas respuestas, que ese es el resultado de la explicación del modelo. ¿Por qué el modelo dice lo que dice? Ese es el grado de explicación que tienen que dar. Y esto es lo que hace todos estos cruces que vamos haciendo con los algoritmos, con distintas familias de algoritmos para evaluar. Lo que estamos tratando de hacer nada más es exactamente eso, es entender con el mayor grado de detalle cuál es el patrón con el que con las características que tiene nuestro dataset y detectar cuál es el comportamiento de los usuarios. Todo esto viene a colación porque lo que habíamos dicho que teníamos clasificación y clusterización, falta uno, que es la predicción. La predicción, que muchas veces se dice regresión, hay distintos modelos, no son solamente regresiones, pero lo podemos entender de una manera fácil como una regresión lineal, una regresión a la media, de poder decir, en función del análisis que hicimos de estos datos, yo ahora puedo predecir cuál es el comportamiento posible que voy a tener en las compras en el día de hoy, en el local, porque yo analicé los datos anteriores. Entonces ahí lo que tengo que entender es otra característica, que yo para poder hacer una predicción, para poder adelantarme en el tiempo, esos algoritmos lo que hacen es, tratan de generar las características de comportamiento del usuario y en función de detectar esas características van a decir lo que va a pasar hacia adelante. ¿Mm? Así que ahí tenemos las tres principales familias de algoritmos. Clasificación, sí, Javier. ¿Este sería supervisado o no supervisado? Y ahí, ahí tenés de las dos clases. ¿Por qué? Porque por lo general no le vas a poner el clúster, pero pudo haber venido de un dataset que estaba supervisado. Es una familia particular de algoritmos, los de predicción, que los que toman son el conjunto de datos sin la clase y lo que van a hacer es tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Una duda que me quedó del ejemplo anterior, el que había comentado de los alimentos, Sí. que si eran bajo el sodio, etc. Cuando no es supervisado, lo ideal es sacar los datos que no van al problema, ¿no? Porque si no calculo que va a empezar a clusterizar por otro dato que capaz no me interesa. Exactamente, y ahora vamos a ver los problemas que pueden tener los algoritmos. Ahí te adelantaste un poquitito, ahora vamos a arrancar con eso. Entonces, tenemos tres familias principales de algoritmos de Machine Learning, donde nosotros lo que hacemos es clasificamos, clusterizamos, predecimos. Hay una cuarta familia que es el aprendizaje por refuerzo. Y ahora ese aprendizaje por refuerzo es
una familia de algoritmos que lo que hacemos es, tenemos un dataset, le damos un objetivo al cual quiere llegar ese algoritmo, ese que queremos llegar con ese dataset, y el algoritmo, por prueba y error, por el refuerzo de actitudes, de procesos que va haciendo, va a llegar al punto de decir, bueno, ya me entrené. Traducido, es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo de un robot. Imagínense que ustedes tienen un robot. Un robot que es una plataforma en una pantalla, no tiene ningún robot real, ¿no? Y donde tienen un espacio bidimensional de X e Y, que es un laberinto, y el robot tiene que aprender a salir del laberinto, el cual tiene varias potenciales salidas. Al robot lo que le tienen que dar es el laberinto, le tienen que dar las características que ustedes tienen, cómo moverse, los valores básicos, y después cuál es el objetivo al cual quieren llegar. El objetivo al cual quieren llegar es poder llegar a una salida. Entonces el robot lo que va a tratar de hacer es, por prueba y error principalmente, hay unos modelos que son mucho más sofisticados, pero vamos a ver el más simple. Por prueba y error va a tratar de, en n cantidad de iteraciones, de salir de ese laberinto. En un momento lo conseguirá y ahí es donde tendrá el entrenamiento. Si a ese robot lo ponemos en otro laberinto, ese conocimiento que adquirió en el laberinto de entrenamiento sería de esperar que lo ayude a salir más rápido de este segundo laberinto. Un punto que ahí tenemos que entender todos es que este tipo de aprendizaje debe mantener, y es como todo el machine learning, debe tener algo de parecido, algo de común con el dataset que le presentamos al momento de entrenarse. Imagínense que le damos al algoritmo, lo entrenábamos con un algoritmo por refuerzo, porque el refuerzo es reforzar todos los comportamientos que te llevaron a buen puerto, ¿no? Eso es lo que tiene más peso que los que no te llevaron. Todo eso que estamos haciendo se lo presentamos ahora cuando le damos para que resuelva el nuevo laberinto, es totalmente distinto y no tiene un patrón nada parecido al anterior, no le va a servir de nada. Eso es una de las cuestiones que siempre tienen que entender y tienen que tener muy preciso o muy claro al momento de trabajar con Machine Learning. ¿Está? Los conjuntos de Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning, son rápidos en comparación con otras familias, son rápidos de entrenar, necesitan menos cantidad de recursos computacionales y necesitan, en términos generales, menos cantidad de algoritmos, de registros en el dataset para el entrenamiento, pero la contraparte de esto es que necesita, para dar un resultado acertado, que el patrón que él descubrió se presente más o menos en los nuevos datos que tiene que evaluar cuando está en producción. En el caso de que sea más caótico nuestro dataset y no sepamos muy bien lo que vamos a recibir en producción, es ahí donde tendríamos que saltar a la familia de los algoritmos de redes neuronales.
Y hoy por hoy el estado del arte de las redes neuronales se llama redes neuronales de aprendizaje profundo. Pero fíjense que los datasets y las características propias, y por eso hacemos tanto hincapié en el conjunto de datos, es el que me describe, ¿se acuerdan? La métrica con lo que voy a trabajar, pero también nos describe la familia de algoritmos con los que voy a trabajar. ¿Me voy a ir por el deep learning? ¿Me voy a ir por el machine learning? Bueno, ahí acabamos de ver una de las primeras divisorias de agua para saber cuál tendría que ser la familia que yo uso. O me voy por un lado o me voy por el otro. ¿Estamos? Y eso es lo que hace el algoritmo. ¿Quedó claro eso? Bien. Algunos problemas que vamos a tener con los datasets. Y ahí va a entrar, ahora entra a jugar esto de los outliers que habían preguntado hace unos minutos. ¿Qué tengo que ver del dataset? ¿Qué es lo primero que tengo que ver del dataset? Bueno, primero habíamos dicho que el primer paso era detectar el origen del dato, eso se enrola en lo que es data wrangling. Vamos, una vez que definimos el problema, tengo que ir a buscar los datos. Voy a tener datos que son propios de la empresa, datos que son externos de la empresa, internos y externos. Acá se cruza con el concepto de Big Data. Muchas veces los datos que yo voy a incluir en mi modelo vienen de fuentes externas, de procesos que la empresa está tomando, chupando datos. ¿No? Fíjense cómo la ciencia de datos se empieza a cruzar con otras áreas, otras palabras que vamos escuchando a lo largo de este último tiempo, como ser el Big Data. El Big Data no es un programa, una librería, nada, es una arquitectura propuesta para que la empresa, el ente, lo que sea, tome información que provenga de varios lados, externos a ella, de una manera eficiente. Pero como estos datos son muchos, se debe pensar en una arquitectura que es propia de esto. También puede tomar datos de lo que se llama mi data warehouse. Un data warehouse es una información sumarizada por intereses que tiene la empresa. La empresa quiere ver información de una manera sumarizada y así es que lo mete en una base de datos especial diseñado para los data warehousing. Lo que yo estuve haciendo en una primera instancia era extraer información de distintos orígenes de datos. Esos orígenes de datos son esos dos que yo estuve viendo, ya les dije que pueden ser también bases de datos tradicionales, mails, planillas Excel, archivos de texto, log de equipos. Los orígenes son muchísimos, no podemos decir infinitos, pero son tendiendo a los orígenes de datos que yo puedo tener. Una vez que hice eso, el primer paso era el análisis exploratorio de la información. Y acá es lo que me va a pasar con mi dataset. Yo puedo, si yo tengo, vamos por el caso más simple. Me dieron, ellos ya habían preparado el dataset y me dan un dataset que está dividido en clases. Intuitivamente yo voy a pensar que voy a hacer una clasificación, haré la validación
como dijimos anteriormente, pero yo puedo ya ver otras cosas que entiendo y ya sé por la experiencia que puede ser un problema al momento de presentarle los datos en un modelo de Machine Learning. ¿Cuáles son esos problemas a los cuales yo me puedo enfrentar? Número uno, ya en este punto ya limpiamos los datos, ¿está? Todo eso ya lo dejamos atrás. Toda la parte de limpieza de datos ya la dejamos atrás. ¿Está? Bien, los tenemos limpios los datos. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, va a pasar algo muy característico. Número uno, nos va a pasar que quizás nos dan clases que están desbalanceadas. Y este es el primer concepto que todos deberían tomar nota. Los datasets pueden estar desbalanceados. Concepto de desbalanceado, que hay una clase que tiene, por ejemplo, 1000 registros y la otra clase tiene 1.000.000 de registros. Ahí ven claramente que hay un dataset que se puede clasificar como desbalanceado. ¿Por qué desbalanceado? Porque los algoritmos, al ver una clase tan grande y una tan pequeña, puede ser que la descarten y no tenga cantidad de registros suficientes para reconocer las características de esa clase, que son pocos registros, comparado con la otra, que son inmensamente grandes. ¿Estamos? Una pregunta con esto. Sí. ¿Esta clase que está desbalanceada tiene que ser, o sea, nos tenemos que fijar en la columna target o puede ser, Exacto, directamente, la columna tarde, haces un count. ok, y si yo tengo otra columna y esa columna está desbalanceada, ¿pasa algo o no pasa nada? No, eso ahora vamos a ver, no debería pasar nada. Lo primero que nos tenemos que Ok, enfocar es en el target. Que otra columna esté desbalanceada puede ser parte del patrón. No nos debería preocupar en primera instancia. claro, por eso. Pero estamos hablando del target, estamos apuntando al target acá. Bien, entonces, si tenemos eso, ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? A los algoritmos, ya anótense, en términos generales, a los algoritmos le duele eso, le duele. Cuando tienen que lidiar con esos problemas de dataset desbalanceados, le duele. Entonces ahí el camino son varios, pero podemos tomar algunos que son los más habituales. En primer lugar, tengo que analizar las dos clases y ver si realmente esas dos clases son dos clases que se diferencian. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerdan en el EDA que teníamos toda la parte de graficación, de que hacíamos gráficos, que tratábamos de ver los datasets gráficamente? Acá también entra en juego, Pedro, lo que vos decías de las clases, y entra en juego lo que habíamos visto de reducción de dimensionalidad al momento de graficar los datos. ¿Se acuerdan? El algoritmo PCA, Principal Component Analysis, que no era el único, pero era uno de una familia de algoritmos que lo que hace es, si yo tengo un dataset que tiene 10 features, yo le puedo decir al algoritmo, reducímelo a 3.
qué digo 3? Porque yo sé que 3 lo puedo representar en una gráfica de 3 dimensiones, de 3D, para ver cómo me quedan los datos. Esos algoritmos lo que me aseguraban a mí, esa familia de algoritmos me aseguraban a mí, que lo que me que el resultado, ese número, esas 3 columnas nuevas que me iba a crear el algoritmo, iban a contener mayoritariamente la representación de esas 10 características. Entonces, esos algoritmos de reducción de dimensionalidad se utilizan, entre otras cosas, para esto que acabo de decirlo. Yo tengo muchas características, no lo puedo representar porque cada una, ustedes imagínense que cada una de las características, si nosotros lo veríamos en un eje X, Y, Z, sería un hiperplano para cada una de las dimensiones. Podríamos tomar de una manera simple, cada una de las características es un eje y eso es un hiperplano, ese conjunto de datos, que a su vez podrá tener mínimos locales, mínimos absolutos, pero si ahora yo tengo que representar 10 hiperplanos, no tengo forma, por lo menos que a mí me dé la cabeza, de poderlo graficar. Entonces, esos algoritmos de reducción de dimensionalidad lo que tratan de hacer es permitir, entre otras cosas, pero al punto que queremos ver en este momento, el ejemplo que nos atañe en este momento es a ver cómo están esas clases, esas 2 clases que teníamos. La forma de reducir siempre es a 3 o a 2 cuando quiero graficar. Cuando yo estoy queriendo reducir un poco la dimensionalidad de mi dataset, pero esos datos los voy a poner en mi conjunto de datos, lo que hago es lo reduzco a menos, o sea, a menos del original, pero más de 3, y muchas veces reduzco de a pares porque tienen determinada característica en común, esa feature, y las agrupo de esa manera. Pero volviendo al ejemplo que yo estoy mirando, veo cómo lo reduje, vi como si se separan o no. Y ahí tengo que trabajar un poco, Pedro. Y ahí ves que siempre volvés al origen de datos a preguntar, ¿por qué está separado de esta forma y de esta otra forma? Vamos por el camino feliz. Vemos que las características que describen cada una de las clases, también hay otras formas de trabajar, otros trucos que nos dice la experiencia de cómo podemos evaluar esas 2 características. En vez de hacerlo por la manera gráfica, yo puedo separar las 2 clases, la clase 1 y la clase 0. Tomo la clase 1 y lo paso por algún algoritmo de inducción, ID3, Random Forest, pero por algún algoritmo que genere un árbol. Los algoritmos que generan árboles de por sí son autoexplicables. ¿Por qué? Porque el mismo árbol me explica por qué se paró como se paró. Entonces puedo graficar el árbol que me quedó y entiendo las características de esa clase. Entonces después tomo las 2 características de las 2 clases, cómo están armados, y puedo hacer también puedo entender y ver si se diferencian o no se diferencian esas 2 clases. Bueno, estas son todas formas, aproximaciones distintas que yo tengo para ir analizando un dataset. Pero para lo que nos incumbe ahora, que son los datasets desbalanceados, nos tenemos que llevar, primero, los datasets desbalanceados es algo que en términos generales los algoritmos no les gusta. En consecuencia, después de este análisis, o por algún otro camino, pero sí tengo que hacer un análisis para verificar
que ese dataset, que esas clases son medianamente correctas las que tengo, lo que voy a hacer es tomar la decisión. Las dejo que están así porque están bien, camino feliz, bien. Entonces lo que voy a hacer es, las voy a tratar de balancear. La forma de balancear son muchas. Uno podría decir, bueno, si tengo un algoritmo de 1000, una clase de 1000 y una clase de 1.000.000, yo lo que podría hacer es agarrar de la clase de 1.000.000, tomar aleatoriamente 1000 registros y entrenarlo con el algoritmo con 1000 registros de la clase 0, 1000 registros de la clase 1. No, porque una de las cosas que yo quiero tener es no perder todos esos registros. Entonces, hay un conjunto de librerías específicas en ciencia de datos que generan datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que no existen, pero en función de un patrón dado, la librería va a encontrar correlaciones, va a encontrar distribuciones por características dentro de otras cosas, y me va a crear un conjunto de datos que se parece a la clase que le estoy dando, pero que son ficticios, creados artificialmente. Cuando ustedes encuentran la palabra datos sintéticos, entiendan que fueron datos creados artificialmente en función de un patrón dado, que le dan la clase que tenía 1000 registros. Le dicen, a esta clase encontrá las características y generame 1.000.000 de registros. Y esto es para completar la que tenía pocos, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces lo que te pasa después es que tenés ahora un dataset con dos clases, clase 0 y clase 1, pero cada una con 1.000.000 de registros. Una pregunta, profe. Sí. Nosotros, viste que el ciclo que hacemos es como de siempre avanzamos un poco y volvemos al principio de nuestro dataset porque hay que hacerle alguna modificación o algo. En etapa de preproducción entiendo que esto lo vamos haciendo como que queda ahí todo el camino que vamos haciendo, pero en etapa de producción, No, ¿no? ya está, ahí cuando está en producción, ya Ahí está dando un resultado, ahí no se toca. claro, y ahí en etapa de producción entro ya con todo, digamos, el dataset modificado. Acordate, el dataset solamente lo estás usando porque el algoritmo lo va a tomar, va a encontrar los patrones y se lo va a guardar internamente en una representación que no necesita los datos. No tenés que tocarlo. En producción no pasan los datos, pasa el entrenamiento. Y el entrenamiento es, el algoritmo lo que hizo es, tomó ese conjunto de datos, reconoció las principales características y se las guardó. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos de las redes neuronales y que el concepto de entrenamiento de una red neuronal era encontrar el peso, ese umbral de activación para cada una de las neuronas? Sí, sí. Bien, entonces, eso es lo que se guarda, Pedro. No se guardan los datos, esa representación en una red neuronal es el umbral y en cada uno de los algoritmos que vos manejás va a ser algo distinto. En un random forest es el árbol, en un XGBoost también es un árbol, pero de distintas características. Perfecto, gracias. Entonces, primera regla que tenemos que tener en cuenta es esa: agarrar y entender. Los datasets desbalanceados es algo que le duele al machine learning. Entonces, veo si las clases que me dieron son correctas, si son correctas las rebalanceo. Imbalance, dataset, ponen eso, Python imbalance dataset, y le va a aparecer un montón de librerías que hacen eso, que lo único que tienen que decirle es esto, y que después si se meten, o sea, lo único que tienen que hacer por
por defecto es darle la clase y decirle cuántos registros quiere que le construya y se los construye. Ahora, como todo en la ciencia de datos, ustedes pueden ir ahondando en eso y van a ver que hay N cantidad de algoritmos que se escapa, si no, nunca llego a terminar la materia. Hay N cantidad de algoritmos que pueden trabajar para hacer esta multiplicación de datos, ¿no? Esta generación de datos sintéticos. Y en términos generales, la respuesta para la pregunta, ¿y por qué tengo varios algoritmos que me generan datos sintéticos? Porque es la misma respuesta que vas a recibir cuando te dicen ¿por qué tengo varios algoritmos de clasificación, varios algoritmos de clusterización, varios algoritmos de predicción o de regresión? ¿Por qué lo tengo? Porque los datasets son distintos, tienen distintas características y algunos algoritmos se entienden mejor las características de un dataset y otros algoritmos entienden mejor la característica de otro dataset. Con lo cual se tienen que llevar ahora y tienen que tomar nota del otro secreto de la ciencia de datos. Lo que ustedes tienen que ir entendiendo para ir adquiriendo experticia en todo esto no es, en primera instancia, el basamento matemático, que es necesario, sí, pero es necesario en un momento posterior. En este momento, lo que ustedes tienen que ir adquiriendo es ¿por qué yo debería aplicar el algoritmo A de clasificación y no el algoritmo B de clasificación para este dataset? ¿Puedo encontrar en algún lugar qué es lo que le conviene a cada uno de los algoritmos? ¿Qué tipo de datos le conviene a cada uno de los algoritmos? Bueno, eso es lo que vamos a tener que ir entendiendo. Y eso se va haciendo buscando, trabajando, no hay otra forma de verlo. Por ejemplo, cuando empiecen a buscar XGBoost, ¿qué es lo que le duele al XGBoost? Y van a ver que los outliers son datos que le duelen. Y ahora retomamos como continuación del dataset desbalanceado el concepto de outlier. El concepto de outlier era datos, muestras de datos, que no necesariamente quiere decir que sean erróneos, pero que sí son muestras fuera de norma, o sea, poco frecuentes, que no quiere decir que sea un error. Tengan siempre presente, outlier no quiere decir error, quiere decir algo poco frecuente. ¿Que puede derivar en un error? Sí, pero no es outlier sinónimo de error. Esa es la diferencia que tienen que tener. Ustedes tienen un dataset de las ventas, de la facturación de un local, y un día vino una persona y le arrasó todo el negocio, le compró un montón de cosas. ¿Es un outlier? No, fue una venta real, correcta, con todo lo que debe tener una venta. ¿Es una venta común? No, las ventas en promedio de ese local eran de 1.000 pesos y esta venta fue de 100.000 pesos. ¿Está? Outlier. Ese es el concepto de outlier. Y esto también es otra cosa que en términos generales le duele a los algoritmos. ¿Está? A los algoritmos le duele tener estas pocas observaciones que el algoritmo está forzado a meterlo en una clase, en un clúster, en algún lado. Y al ser muy pocos,
le esforzamos a que tenga más tiempo de entrenamiento y a que genere clúster o clases nuevas. Y eso puede implicar que metadatos que no tenía que meter en ese clúster o en esa clase. Y el resultado final del algoritmo, la métrica con la cual lo estemos validando, no sea tan bueno. Entonces, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a, antes de entregarle los datos a un algoritmo, es, tenemos que hacer algo con estos valores fuera de norma. En términos generales se los trata de detectar y no presentárselos al algoritmo para que lo entrene. ¿Mm? Para que sean datos que me generen clases que no me lo tendrían que generar. Entonces ahí tenemos también librerías, PyOD es la más importante, que lo que hace es, le doy un dataset, saco la clase si es que la tiene, y él me va a decir cuáles son los que él considera que son outliers. Y yo los puedo ir a revisar, si los considero que son outliers, los marco, no es que no los voy a utilizar más, sino que los marco y en el entrenamiento que le voy a dar a mi algoritmo no se los voy a pasar. También hay varios algoritmos que me ayudan a trabajar en la detección de outliers. La respuesta es exactamente la misma que le acabo de decir, porque los datasets tienen distintas distribuciones. ¿Mm? Ese es el segundo punto. Primero, dataset desbalanceado. Segundo, dataset con outliers. ¿Mm? Esas son las dos primeras características. Y la tercera característica es darle al dataset características que realmente no tienen un peso al momento de resolver el problema, pero que yo se las doy en el dataset y él y las va a evaluar. El algoritmo es tonto, el algoritmo evalúa todo lo que yo le doy. Entonces, vamos a hacer más tiempo de entrenamiento, más esfuerzo de preprocesamiento, quizás con características que no aportan nada. Y ahí lo que tengo que hacer es, cuando voy entrenando, viendo la importancia que le asignó a cada característica el resultado que me dio el algoritmo. Y ahí voy a tener que empezar a jugar con entrenar el algoritmo de vuelta, sacándole algunas características para que el ideal sería que yo le pase un conjunto de datos, un dataset, con las características principales y las que me permiten a mí dar el mejor resultado sin pasarle ninguna feature de más. Es difícil, por lo general es una combinación de tener unas cuantas que tienen peso y algunas que no tienen tanto peso, pero se lo hace, pero tenemos que tratar de quitar las que realmente no hacen nada, las que tienen muy poco peso y hacemos prueba y siguen teniendo poco peso, sacarlo en el dataset de entrenamiento. Esas tres anotaciones o cuidados son los tres cuidados que tenemos que tener al momento de entrenar un algoritmo. Fijarnos si el dataset está desbalanceado, fijarnos si tiene outliers y fijarnos si le estamos dando más features de la que realmente necesita el algoritmo para dar un resultado. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, pero
lo importante que se tienen que llevar como algo muy presente al momento es esas tres características. Esas tres características son las que nos van a permitir, en términos generales, llegar a buen puerto con el entrenamiento de un algoritmo. ¿Mm? Si ustedes hacen una buena limpieza de datos, generan el feature engineering, el más básico que tenemos, como habíamos dicho, de las fechas y demás, y después se cuidan de no caer en alguno de estos tres errores, el dataset resultante debería ser el apropiado para entrenar un algoritmo de machine learning o de deep learning. Para las dos ramas calza lo mismo, y poder dar un resultado con una métrica aceptable. ¿Está? ¿Hasta acá? Una pregunta, profe. Sí. Yo en el TP tenía un caso para usar el algoritmo de clasificación, que era personas a las que se le daba un producto, y la diferencia era entre los que no se le daba nada y los que se le daba, era por ejemplo un 80-20, ¿no? Había mucho más de los que no se le daba. Yo lo entrené, el resultado me dio que tenía una precisión como el 87%. Cuando lo evalúo, me doy cuenta que cuando no se le da el producto, la precisión era del 80 y pico por ciento, pero cuando sí se le daba, le pegaba muchísimo menos del 50%. Ahí es porque había mucha diferencia entre los datos Exactamente. que le di. Exactamente. Y ahí tenés varias cosas para anotar y para que todos anoten. Primer punto, ¿qué le pasó a Javier? ¿Se acuerdan cuando yo le decía la importancia de la métrica? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las métricas? Sí, sí. Perfecto. Javier lo que hizo, seguramente tomó el accuracy. Y el accuracy nos oculta eso. Puede tener un valor, lo vemos el número, y tenemos un valor muy alto, pero no necesariamente tiene que ser para todos los casos, para todas las clases igual. Entonces puede ser que para una sea muy buena y para otra sea no tan buena, pero en el promedio lo vemos como buena. Entonces, primera lección que tenemos que entender. La primera lección es por qué nos hinchan con las métricas para esto. Cuando vos tenés el problema, definís el problema inmediatamente después, antes que nada, definís cuál va a ser la métrica con el cual vas a evaluar el algoritmo, para que no pase esto. Y segundo, lo que le está pasando a Javier es que tiene un dataset desbalanceado. Esto implica que cuando lo rebalancee va a encontrar un valor mejor, puede ser que no, pero sí sabemos que sería apropiado que lo rebalancee el dataset y que lo lleve a un conjunto de datos que la clase A y la clase B, o el 0 y 1, estén bastante equilibrados. ¿Mm? Lo otro que dijo, lo de las métricas, de las opciones que me daba de los algoritmos para elegir, tenía una que daba muy bien en lo que era accuracy, precisión y prácticamente todo lo demás, y daba mal en recall. Y después tenía otra que daba bien en recall y daba mal en las demás. Claro, Eh, ahí está, lo que vos tenés que hacer es, acordate, uno tiene que, esos números, recall, precision, hay que prestarle atención y hay que saberlos. Es más importante entender qué quiere decir recall, F1, accuracy y un conjunto más de características, de métricas, que
el basamento matemático, porque si no, la ciencia de datos no sale para adelante. Vos lo que tenés que definirte en tu problema es, ¿vos qué querés encontrar? ¿Mm? Claro. Yo probé con el otro, con el de Recall, Sí, pero tiene una precisión tan baja, o sea, sí, me va a decir, seguramente no se le va a escapar ninguno de los que sí tiene producto, pero me agrega muchísimo de los muchísimo de lo que no tiene que no producto. me interesan, claro. Exactamente. Entonces ahí está cuando yo digo la definición del problema. Una cosa es la primera definición que les trae el cliente. Perfecto. Pero ustedes, como equipo de ciencia de datos, tienen que verlo a la luz de las métricas. Entonces, a la luz de las métricas, el problema que es, quiero que no se me escape a ninguno, como bien decía Javier, no quiero que se me escape absolutamente ninguno que se le haya dado el producto. Pero la contraparte que tengo ahí es que estoy peinando un montón que no les di producto. Quiero saber bien a los que le di producto y saber bien lo que no les di producto es otra métrica. Eso es lo que yo quiero, cuando yo digo definir bien el problema, es la cuestión. ¿Está? Ese es el concepto al cual nos tenemos que referenciar. Y ese es el secreto de ir repasando las métricas. Entender para saber el problema, cómo conectarlo y traducirlo en palabras de alguna de las métricas que tengo a mi disposición. Porque así voy a saber cuál es el algoritmo que tengo que tomar. Porque yo lo puedo entrenar con muchas herramientas de Automated Machine Learning y me da un montón de algoritmos y me da la lista de todas las métricas que tiene. Y yo puede ser para mi problema que tome el 10º de la lista, porque era para mi métrica era el mejor ese. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hagamos un break para ensillar el mate y arrancamos -20, chicos. Nos quedó claro más o menos los 3 puntos que tenemos que tener en cuenta antes de entrenar un algoritmo y cómo evaluar nuestro dataset. Algo que se extrapola de lo que le acabamos de decir y específicamente de los outliers. El concepto de outlier se utiliza específicamente, además de lo que vimos hasta ahora, lo básico, el outlier es algo que deberíamos en primera medida intentar sacar para entrenar los algoritmos de Machine Learning. Es por eso que los queremos detectar. Esa es la primera respuesta. Pero esto de los outliers tiene algunas características propias muy interesantes que han hecho que la detección de outliers sea en sí una rama de la ciencia de datos. Y eso se llama detección de anomalías. Es el mismo concepto. La detección de anomalías son observaciones que son poco frecuentes. Los algoritmos que detectan los outliers tienen las características de intentar ver cuáles son esos grupos, esos pocos conjuntos de datos que son diferentes a todo el resto. No lo tienen que entender como las clases, son diferentes, nada más. Puede ser de la misma clase, que esté marcado de la misma clase.
Entonces surge el concepto de detección de anomalías. Y la detección de anomalías es una rama muy concreta de la ciencia. Sí, no hay problema, Iván, suerte. Es una rama muy concreta de la ciencia de datos que sirve para una familia de problemas muy puntuales. ¿En qué casos se da que ustedes van a tener dataset, o sea, estos valores de outliers, donde va a haber muchísimas situaciones de un tipo y muy poquitas del otro? En lecturas de una máquina, capaz. Bien, puede ser. Pero el más fácil de todos, Javier, el primero, en detección de fraude. Si vos querés entender el patrón de la detección de fraude, de un fraude, vos vas a tener, ¿cuál es el conjunto de datos que vas a tener? Sería de esperar que tengas muchísimos registros que no son fraude y algunos registros que son fraude. Algo así de funcionar el botón ese, no, no soy un robot, ¿no? Exactamente. Entonces, soy fraude y no soy fraude, tenés ahí el primer ejemplo de detección de anomalías. Y la detección de anomalías va de la mano de los mismos algoritmos que se utilizan para detectar los outliers. ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto de outlier? Eran valores fuera de la norma. Entonces, fue tan importante esto de los outliers que cuando se lo empezó a pensar en detalle, nos dimos cuenta que nosotros podíamos generar ¿qué? Un conjunto de registros que nos servían para detectar en el primero de los casos fraude bancario, fraude en tarjetas de crédito. Cuando ustedes piensan en un problema que está relacionado con la detección de fraude de cualquier tipo, deberían enrolarlo dentro de los problemas que puede resolver los modelos de detección de anomalías, y el subyacente del modelo de detección de anomalías es la detección de outliers. Primer punto. Después, recién Javier decía muy bien, de máquinas. Exacto. Cuando una máquina se le piden, quiero detectar cuando una máquina va a fallar antes que falle. Porque si me doy cuenta en los primeros instantes y apago la máquina y reparo la pieza, seguramente va a ser mucho menos el costo que esperar que se rompa la pieza, que puede ser que implique el cambio de otras piezas. Entonces, otro de los problemas comunes que se utiliza para resolver con la detección de anomalías es la predicción de fallas en equipos, en cualquier tipo de equipos. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a detectar qué es lo que se detecta. Ese patrón que sale de la media. Y como ese patrón que sale de la media no se produce en términos generales de 0 a 100, pueden ver el trayecto que va generando y pueden dar una alerta temprana. Entonces, la detección de anomalías son dos conjuntos de datos, dos tipos de problemas, no conjunto de datos, dos tipos de problemas que son muy, 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 muy
comunes en la industria y que son resueltos con este tipo de modelos. Y es solamente trabajar con el área de o en fraude o en detección de anomalías para equipos, es una experticia que de por sí sirve para trabajar. Profe, cuando se entrena un modelo para detectar anomalías, ¿qué cuidado hay que tener con el dataset? Ninguno, bueno, la limpieza, la primera parte, lo que te dije, la limpieza de datos, todo eso, no te escapás de ningún problema. No le podés dar basura. Eso lo tenés que tener. Pero la única diferencia cuando trabajás con la detección de anomalías es que vos querés buscar esos datasets desbalanceados, porque en el fondo es un problema de un dataset desbalanceado. Vas a tener muchas observaciones que son correctas y muy poquitas que son erróneas. Entonces, las tres pasos que habíamos dicho anteriormente, que era datasets desbalanceados, los outliers y las características que estén de más, el único que le vas a aplicar es el tercero, es no pasarle más características, más feature al algoritmo de las que le tenés que pasar. Las primeras dos, no, porque lo que le vas a pasar es un algoritmo que fue creado pensando en eso, en datasets desbalanceados. Siempre es no supervisado, ¿no? Exactamente. A ver, sería de esperar que sea no supervisado, pero puede ser, vos lo que vas a hacer, a ver, ¿cómo explicarlo de manera clara? Vos vas a tener marcado tu dataset cuando falló, ¿entendés? Porque vos en el equipo, por ejemplo, o en el fraude, después, ex post, lo marcaste. Esto fue un fraude, ¿entendés? Claro, pero digo, ahí lo estás supervisando. Vos le decís, Claro, lo estás estos son supervisando. fraudes, ayuda a detectarlos, una cosa así. Exactamente. Lo que le pasarías al algoritmo es, si lo pasás a un algoritmo de detección de outliers, no le tendrías que pasar esa clase y lo tendría que encontrar él. Porque si no, vos podés transformar un algoritmo de clasificación en un algoritmo de detección de fraude o de outliers. ¿Haciendo qué? Haciendo el modelo que hicimos anteriormente, Javi. Agarramos y decimos, como ya los tengo todos clasificados, los que fueron fraude, los que fueron fallas en equipos, ¿qué hago? Los rebalanceo entre los que fueron fallas y los que no fueron fallas. Lo paso por un algoritmo de clasificación y ahí tengo el algoritmo que me va a detectar las fallas. Pero si yo no los tengo clasificado, voy directamente con un algoritmo de detección de outliers. ¿Quedó claro, Javi? Sí. Ok. Puede pasar un caso en el que vos tenés, eh, que normalmente se podría pensar que es como un algoritmo, tendrías que aplicar un algoritmo de clasificación, pero digamos que lo que querés detectar es tan raro y sucede tan poco, capaz te conviene encararlo como con un algoritmo de outliers. Siempre. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que vos tenés, se vende algo, ¿no? Y de 1 millón de personas que entran, vendés uno. Capaz te conviene usar un algoritmo de outliers. Exacto, por lo general haces eso. Como el secreto, después estas son cosas, esas son mañas que vas agarrando en el camino de, de- de tu de la adquisición de experticia en tu vida profesional. ¿Qué haces? Generás lo que es un pipeline. Un pipeline es una cañería, ¿viste? Un flujo de trabajo de algoritmos. No trabajás solamente con un algoritmo en producción.
sino que haces todo el preprocesamiento y después al registro ese lo pasás por un primer algoritmo. ¿Cuál es el primer algoritmo que pasás? El que hiciste para detectar outliers, para ver si te lo reconoce por outliers. Entonces, si te lo reconoce por outlier, ahí va a ir por un camino del pipeline. Si no te lo reconoce como outlier, va por otro camino del pipeline que seguramente va a ser, lo vas a pasar ese dato por el algoritmo de clasificación que habías construido anteriormente. O sea, si el outlier capaz justo me sirve para este problema, lo uso. Y si no, lo que hago es saco esos outliers para que no Exacto, molesten y el resultado. esos poquitos los tengo y los trabajo y tomo una decisión de antemano. Cuando sea un outlier, lo mando a un área de revisar, por ejemplo. Ok. Y el otro lo hago en la clasificación y hago la propuesta. O por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo completo así lo bajamos a la tierra. Me pidieron que para un sitio de e-commerce genere recomendaciones de banners que tienen que aparecer en función de las características del usuario, del cliente que están viendo. ¿Cómo hago para eso, para tener esas características de clientes? Si son tipos que no me compraron y realmente no lo sé, bueno, lo tomé en función de cómo viene navegando el usuario, me armé un dataset que es por qué páginas viene navegando el usuario de de mi sitio, de dónde venía y qué tiempo se pasaba en cada una de las páginas. Entonces yo voy tomando esa información y se lo voy pasando a un modelo que me va a decir, bueno, ahora en la próxima página que le tenés que mostrar, ponele este banner. Problema común de marketing. Lo que le acabo de contar es un problema de los más comunes que les va a pasar si trabajan en marketing. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el problema? Este problema común que van a tener es el de... Es exactamente esto. Agarrar y tener que... ¿Qué vas a pasar? Vas a tener algunos que son esquizofrénicos que van saltando de un lado al otro de tu sitio web sin ninguna coherencia. Entonces sería como un outlier. Y después los que vienen con un comportamiento más habitual. Entonces, cuando llegaste a este punto, le pasás el historial, este dataset que te armaste con páginas, ya está entrenado el algoritmo, ¿no? Estamos en producción ahora. Le pasamos todo esto que fue por dónde pasó el usuario, más el tiempo que tardó en cada página, cada uno es una columna es un feature de mi dataset, y se lo paso al primer algoritmo que es el de que yo lo había generado como detección de outliers. Se lo paso y vamos primero por el camino feliz. Camino feliz no sale como outlier, sino sale como un valor no outlier. El mismo registro ahora se lo paso al algoritmo de clasificación que había hecho y me va a decir que pertenece a la clase B. Yo la clase B la tengo asociado al banner de vida sana y le pongo un banner de vida sana en la próxima página que entró, a la que está accediendo. Retrocedemos un poquito, estamos en el algoritmo de outliers. El algoritmo de outlier me dice que es un outlier. Entonces no va ningún algoritmo más. Como no tengo ningún patrón,
lo que tomé la decisión es, cuando sale por Outlier, ponerle un banner de ofertas del mes. Y le pongo en la nueva página un banner de oferta del mes. ¿Se entendió más o menos el concepto de pipeline y cómo se toman las decisiones y cómo se pega al mundo real, cómo se asocia al mundo real una aplicación? Sí, yo entendí. Bueno, es eso. Y es eso lo que ustedes tienen que entender, chicos. Lo más importante en la ciencia de datos no son los algoritmos, o sea, son importantes, sí, todo lo que estamos viendo es importante, por supuesto, es importante, es la base, ¿no? ¿Viste? Es como hacer una casa sobre la arena, sin cimientos. Si no entiendo que sobre la arena tengo que clavar pilotes en profundidad y que eso genera que la casa no se me mueva y demás cosas, yo no puedo armar aplicaciones que sean satisfactorias si no entiendo todo lo que estamos viendo. Pero el objetivo que siempre tienen que tener en su cabeza es, y en términos generales para la ingeniería de software, nunca piensen en pedacitos, en programas, en pedacitos de aplicaciones. Ustedes tienen que ver, aunque sean programadores y estén trabajando como programadores, tienen que tener en su cabeza la visión abarcativa, el completo del sistema. Todo. Cómo lo reciben los usuarios, cómo se reciben los datos, el todo. Porque cuando ustedes ven el todo, van a poder generar un mejor producto, aunque estén trabajando en una partecita. Ese es el equilibrio que quieren hacer. Y en ciencia de datos, lo más difícil es poder pensar en aplicaciones productivas, no en algoritmos. Porque cuando ustedes leen libros de ciencia de datos aplicadas a finanzas, ciencia de datos aplicada a marketing, ciencia de datos aplicado a medicina, son ejemplos que le dan cuartos estancos con un dataset, pero que no lo integran dentro de una aplicación. Bueno, ahí está lo que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Mm? Ustedes tienen que pensar en aplicación y no en algoritmo o en programa. Esa es la recomendación fundamental. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, no, se entendió todo. Bueno, bárbaro. Entonces nos vemos el próximo viernes, chicos. Buena semana. Hasta Nos vemos, luego. profe, suerte. Hasta luego, profe.